Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos realizando la entrevista a nuestra docente en educación. Ella nos va a acompañar y nos va a contar un poco de su experiencia. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos y fortalecer un poco nuestros conocimientos en esta maestría. Bueno, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Vanegas, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil. Llevo trabajando con la primera infancia más o menos unos 24 años, más o menos. Actualmente no estoy laborando en una institución como tal, sino que yo inicié mi emprendimiento después de la pandemia. Entonces ahorita lo que hago es ir a las casas de los niños, dictarles clases de estimulación o de refuerzo escolar o muchos niños que están iniciando, o que los papás no los quieren escolarizar, entonces pues voy y les dicto clases a sus casas. Vale, Dianita, muchas gracias. Pues iniciemos entonces nuestra entrevista para que nos cuentes un poco como de qué actividades en el aula realizas habitualmente para promover el aprendizaje en tus estudiantes. Bueno, yo soy una persona extremadamente didáctica, entonces el juego es primordial en todas mis clases. Todas mis clases están enfocadas en el juego. De ahí los niños aprenden de una manera impresionante. Ok. ¿Cómo decides qué metodología o estrategias utilizar con tus estudiantes? Bueno, como yo trabajo con niños tan chiquitos, las metodologías que utilizo siempre tienden a ser muy enfocadas al juego, como lo decía antes, y muy manipulativas, para que los niños adquieran esos aprendizajes no de manera abstracta, como, ay, me mostraron el 1, sí, ese es el 1, pero no tengo ni idea qué es el 1, sino que ellos a través de la manipulación de diferentes materiales y elementos lleguen a conclusiones mucho más concretas de todo lo que se les enseña. Ok. Bueno, desde la dinámica que nos hablas y la didáctica que tú tienes con tus estudiantes, ¿cómo adoptas o adaptas tus clases cuando de pronto notas que algunos niños tienen diferentes niveles de comprensión? Bueno, cuando no está en el aula, ¿qué hacía yo? Yo practicaba mucho, me gustaba mucho practicar el andamiaje. Entonces distribuía 3 grupitos y en esos 3 grupitos dejaba niños que iban adelantaditos, niños que necesitaban que esos niños adelantaditos los jalaran, les hicieran ese andamiaje para que pues alcanzaran sus aprendizajes, como, o sea, nivelarlos a todos. Hoy en día que ya no estoy en aula, pero sí se sigue presentando ese tema, entonces lo que hago es adaptar las actividades al ritmo de aprendizaje de cada niño. Ok. Digamos, a partir de tu experiencia, ¿nos podrías contar de pronto alguna clase o alguna asesoría que hayas tenido con alguno de estos niños que haya sido especial y fuera de lo común, que te enseñó, te dejó un aprendizaje diferente a lo cotidiano que siempre vives? Bueno, son muchas. Son muchas y pues bueno, lo que pasa es que yo me gozo mi trabajo, entonces son tantas las situaciones que la verdad es difícil escoger una. Pero sí recuerdo una vez que, bueno, estaba yo a cargo de unos niños de jardín y ya veníamos con un proceso de aprender a leer y a escribir con diferentes métodos. Y
yo les puse a los niños en unas hojitas unas imágenes y simplemente les dije a los niños, escriban lo que ven ahí, lo que quieran, si quieren una historia, si quieren las cosas, los objetos o las cosas que ven ahí. Y fue muy bonito verlos a todos. Me acuerdo que trabajamos en el piso como para quitar mesas y esas cosas como tan ladrilludas. Y estaban todos trabajando en el piso y sí me preguntaban como, Miss, ¿cómo se escribe, no sé, queso? Entonces ya así con la Q y la U y no sé qué. Ay, Miss, ¿cómo escribo tal cosa? Entonces que no sabían si era la B o la P o bueno. Y fue muy bonito cuando les empecé a revisar y empezamos como a compartir lo que habían hecho todos los niños. Ver, uno, la calidad de la grafía de los niños, o sea, sin necesidad de planas ni nada, estaban haciendo unas letras divinas. Y dos, que ningún niño, sí tenían errores de ortografía, obviamente, pero ninguno escribió una palabra que le faltara una letra, o que a veces que ellos empiezan a escribir y no sé, escriben no sé, voy a escribir vaca y entonces escriben va, o escriben varias M's, o porque piensan que ahí están escribiendo. Entonces fue como que, oh, wow, aprendieron a leer y a escribir sin necesidad de cosas ladrilludas. Entonces eso fue como, uy, wow, sí funciona Significativo. lo que dice. Ok, qué chévere. Bueno, Dianita, ya hablando un poco, digamos, desde las creencias y los conceptos sobre lo que ustedes como docentes tienen sobre la educación y la docencia, pues quiero preguntarte qué significa para ti ser docente. Ay, yo creo que es una de las profesiones más importantes que tenemos los seres humanos, porque somos los encargados no solo de que las personas aprendan cosas, sino también de formar seres humanos. Entonces, nosotros somos los psicólogos, somos los papás en el aula, somos los docentes que enseñamos. Entonces sí, la labor del profesor es súper importante para todos los seres humanos. Ok. ¿Cuáles son las principales creencias que guían tu forma de enseñar? Bueno, yo diría que actualmente, pues como todos saben, la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? Y no precisamente hacia lo bueno. Entonces, tal vez es como que los niños, como inculcarle a los niños esa empatía hacia los otros, que no solamente es que yo aprendí a sumar y a restar y uy, yo soy el duro, sino que bueno, la vida allá afuera es difícil. Yo tengo también que aprender a ser empático con los demás, aprender a resolver conflictos, a aprender a regular emociones, o sea, que tengo que ser íntegro, tengo que ser una persona íntegra. Para así mismo reflejarlo en tus estudiantes. Sí, reflejarlo, exacto. ¿Qué importancia le das tú al vínculo emocional con tus estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Eso es clave. Un profesor que no tenga un vínculo emocional, que no tenga una empatía con sus alumnos, posiblemente esos niños sean muy infelices en el aula. Y son esos niños que después más adelante, como nos pasó a muchos, yo detesto la matemática porque es que yo tuve una profesora de matemáticas terrible en segundo de primaria. Eso pasa. Entonces, digamos, en mi caso, bueno, no sé, yo siento que tengo un don.
Entonces los niños es un apego impresionante, es Diana, no te vayas, es que yo quiero hacer más cosas y aprenden así súper rápido, Ok. por eso mismo, por ese vínculo tan bonito, Que, como de que, confianza, como de... que les brindas en el momento Exacto, de enseñar. que tú no les, como que los evalúas y entonces no, lo hiciste mal y entonces no, terrible, no, sino que como vuelve, inténtalo, bueno, hagámoslo así, sí. O sea, como que le das más la Bonito. importancia al sentir de tu estudiante que está en ese momento, de sus emociones, si llegó feliz, llegó triste, llegó Exacto, angustiado, antes de exacto. pronto poner en primera página Eso. la plana o la tarea o lo que el tema que vayan a exponerse en hoy. Y de hecho eso fue lo que más duro les dio a los profesores en pandemia, a los profesores tradicionales, Ujú. que no tenían el tablero ahí, entonces hagan el ejercicio y copien y ya y resuelvan, sino que ya les tocó, Cambiar. uy, me tocó ser didacta, me tocó cantar, me tocó bailar, me tocó hacer. Ok, Entonces sí, es súper importante, es clave. listo. ¿Qué temas o enfoques pedagógicos te apasionan más y por qué? Bueno, yo soy muy ecléctica, digámoslo así. Toca ser ecléctico porque si uno solamente agarra una sola teoría o una sola forma de enseñar, muy posiblemente, pues, no sé, un niño que pase a otro colegio o otra cosa donde se maneje otro tipo, pues le va a ser complicado. Entonces, yo sí tomo muchas cosas que voy viendo, o sea, digamos, me gustan cosas de Montessori, pero entonces también me gustan mucho cosas de, no sé, trabajo con el método Doman, entonces es un método muy global, entonces, pero entonces también tengo que meterle algo de tradicional porque eh, el niño cuando pase al colegio pues le van a enseñar las vocales y le van a enseñar los números y le van a enseñar. Todo por unos Entonces, lineamientos que culturalmente y por donde estamos hay que porque pues el ejecutarlos. sistema educativo es así. Ok, Entonces sí soy muy ecléctica, cojo cositas de esto, de lo otro y eso sí, el juego es primordial. ok. Siempre veo que tratas es como de no salirte de la línea legal, Exacto. pero tratas también de transformar un poco la educación. Exactamente. Ok. Bueno, Dianita. Desde, miremoslo desde la influencia de las creencias y experiencias de la práctica de docentes, veo que has cambiado un poco la forma de enseñar a lo largo del tiempo, porque pues así mismo lo ha exigido las décadas y todos los cambios culturales y de generaciones que hemos tenido, ¿cierto? Em, pero pregunto, ¿hay aspectos del sistema educativo escolar con los que no estás de acuerdo? Sí, ¿O muchos. cómo enfrentas esas tensiones? Muchos. Muchos porque desafortunadamente en nuestro país no hay un sistema educativo. Cada quien hace lo que quiere. El sector público hace una cosa, el privado hace otra. Siempre ha habido una pelea entre los jardines y los colegios. ¿Todo por qué? Pues por niños matriculados, por plata, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros en primera infancia trabajamos muy diferente a como trabaja un colegio, ¿sí? Entonces ahorita a los niños prácticamente les están pidiendo entrar aprendidos, o sea, entran de 4 añitos y ya tienen que ir leyendo, escribiendo, sumando, y uno dice, pero ¿cómo así si eso lo aprenden en el colegio? Entonces, ese tipo de cosas sí chocan mucho cuando uno tiene una metodología tan, como tan romántica, como tan didáctica, o sea, si un niño puede aprender jugando, porque llega al colegio y está ladrilludo
y es que me contestes cuánto es 1 más 1, y es que me digas dónde está la A, y es que, y ahí se pierde todo. Entonces, digamos, hoy en día con el tema de los idiomas, entonces sí, que sea bilingüe y no sé qué, pero tú ves niños de 14 y 15 años que te escriben en un chat y te escriben con una ortografía tremenda, que tú dices, ¿y entonces qué pasó con su idioma materno? Entonces sí hay cosas sí que es bien difícil porque no hay un sistema como tal. Exacto. ¿Cómo influyen tus valores personales en tu forma de enseñar y de relacionarse con tus mismos estudiantes? Uy, pues muchísimo, porque yo soy una persona muy cariñosa, soy una persona muy, o sea, que me gusta que mis niños sean tratados como niños, que eso se pierde mucho. No solo se pierde en los colegios, sino que muchas veces tú ves, digamos en mi modo de trabajar ahorita, lo ves con las nanas, que es como que, o sea, es un niño, habla con él como niño, juega con él como niño, trátalo como un niño porque es que es un niño, ¿sí? Entonces, es como eso, como que a los niños se les trate como debe ser. Entonces, a raíz de lo que me dices, ¿qué desafíos pues enfrentas diariamente en tu práctica y cómo los abordas desde tus convicciones pedagógicas? Ok, pues los desafíos son muchos porque muchas veces pues hoy en día con la modernidad y con el uso de pantallas y esas cosas, si hay niños que, no sé, se ponen enojados porque les quitaron la televisión y entonces les toca la clase, o sí, entonces ¿qué hago yo? Simplemente como adaptarme a la situación. Es más, les voy a contar una experiencia que tuve el día de ayer. Yo tengo dos niños, son hermanitos, y el niño se ha estado presentando como un tema atencional y un tema como de hiperactividad, pero últimamente ha estado muy chévere, o sea, trabajando en las clases y todo. Ayer él quería jugar al teatro y él, mientras estaba yo en clase con la hermanita, hizo un teatro en otra habitación y agarró un pocotón de peluches y los puso como si estuvieran en el teatro, cogió los cojines de un sofá, los puso en el piso, o sea, él hizo un teatro, entonces que nos iba a invitar al teatro. Yo dije, ay Dios mío, ahora yo cómo voy a hacer clase con él. Pues fui adaptando todas las actividades. Entonces, bueno, ahora Benjamín el fuerte va a romper unos huevitos con los números del 10 al 20 y entonces nos va a mostrar todos los números que sabe, y entonces él, sí, yo soy fuerte, y mostraba los músculos y no sé qué. Fue divina la clase. Entonces yo, bueno, ¿y ahora cómo le doy el cuento? Ah, entonces ahora María Emma, que es la hermanita, entonces ella va a hacer otro show, entonces sí, que yo quiero hacer títeres, y yo listo, entonces yo voy a hacer el show de leerles el cuento de hoy, y no sé qué. Entonces fue una clase súper diferente. Él jugó al teatro, hicimos 20 cosas, y fuera de eso hizo su clase. ¿Tuviste en cuenta, digamos, lo que él sentía, lo que él propuso, momento, lo que él quería hacer, y lo aprovechaste para abordar tu actividad? De repente en el aula, no sé, de repente los niños llegaron cansados de su clase de educación física. Entonces, pues pongámonos no sé, a jugar, pongámonos ay, que no saben escribir todavía muy rápido, juguemos stop. Ay, que es que, no sé, se quieren distraer en algo, saquemos fichas y juguemos, no sé, ¿sí? Chévere. Vale, entonces te hago otra pregunta frente a lo que estoy evidenciando de ti en este momento, y es, ¿cuál sería entonces como tu sello personal que se diferencia de los demás docentes
que hacen, digamos, tu misma labor en este caso de educación en primera infancia? Yo creo que la pasión. Ajá. La pasión con la que hagas tu trabajo. Un docente tiene que tener pasión por lo que hace. O si no, los niños sienten eso. O sea, es más, le pasa a uno. Uno tiene un profesor que no le entra. No transmite, exacto. Exacto, entonces es hacer las cosas con pasión. Vale. Ahora vayámonos un poco hacia los criterios digamos, de tu práctica pedagógica. Y te digo, ¿cómo defines tú el propósito principal de la enseñanza y de qué manera este propósito guía la selección de tus recursos y actividades y estrategias en el aula? Bueno, el propósito de la enseñanza, pues obviamente es pues, que los niños y los seres humanos pues podamos ser alguien en la vida, ¿no? ¿Y cómo fue que me dijiste? Sí, ¿cómo defines, bueno, tu propósito, que es el que me acabas de decir, ¿sí? ¿Y de qué manera este propósito lo guías hacia la selección de recursos que tú tienes en cuanto a las actividades que hagas dentro del aula? Ok, pues obviamente es como diferente. Uno tiene que aprender a diferenciar aprendizajes, ¿no? Y dos, que realmente es lo que debes aprender para la vida. Porque muchas veces uno, pero yo para qué aprendía, no sé, a sacar raíces cuadradas, si yo soy profesora de niños chiquitos, o sea, yo qué necesidad o cuándo voy a utilizar eso, ¿sí? Entonces sí, como realmente esos aprendizajes que realmente le van a servir en la vida a los niños, ¿sí? En el futuro. Entonces que aprendan a leer realmente leyendo, o sea, realmente comprendiendo, realmente analizando, realmente haciendo una crítica, que si van a aprender un idioma, pero realmente que sea porque lo va a utilizar más adelante, porque le va a abrir puertas, porque sí. Entonces, sí, como así. Vale. ¿Qué tipo de recursos en cuanto a materiales didácticos, digitales, humanos, utilizas con mayor frecuencia en tu práctica de docente? Un montón de cosas. Los cuentos son, es la primera actividad que yo hago siempre. Cuentos, música, mucho material manipulativo, mucho material sensorial para los bebés, todo el método Doman, que él incluye bits de inteligencia, entonces imágenes, palabras, cuentos. Yo utilizo muchísimas cosas, muchísimo material didáctico. ¿Cómo organizas, digamos, la secuencia de tus contenidos en las actividades de tus clases? Bueno, por lo general, para los niños, yo digo, después de que son bebecitos, después de la estimulación temprana, yo siempre les trabajo matemáticas y lenguaje. Entonces, siempre procuro que entonces dentro de las actividades de matemáticas, entonces yo les pueda meter algo de arte, algo de que se unten de cosas, que utilicen plastilina, que bueno, siempre cuando voy a cambiar, o sea, cuando dejo de ver números y voy a ver letras, entonces yo meto ahí actividades de atención, entonces no sé, que emparejemos los colores, que juguemos concéntrese, que juguemos solo uno, que hagamos, no sé, que juguemos con la raqueta, que juguemos con los globitos, como para que el cerebro ya se desconecte de la matemática y cuando ya empecemos el resto, entonces se conecte al otro, ¿sí? Para que haga como
un pare ahí para que no se les convierta que, uy, pero es que me mostró los números y después me mostró las letras y entonces después, no, sino que como que hace un corte ahí y ya sigue con lo otro. Ok. ¿De qué manera evalúas el aprendizaje de tus estudiantes? ¿Y cómo utilizas los resultados de evaluación pues para ajustar tu práctica pedagógica? Bueno, en mi evaluación, los niños jamás se dan cuenta que están siendo evaluados. Y eso es clave para los niños, porque los niños se frustran. Entonces, tú jamás debes decirle a un niño, uy, eso lo coloreaste muy feo. O, uy, no, así no se hacía la O. O no, al contrario, tú tienes que, ven, pero mira, si le tapamos los huequitos va a quedar más bonito. Uy, mira, si no te sales de esta línea, te va a quedar mejor. ¿Y yo qué hago? Yo hago actividades. Entonces, digamos, el otro día necesitaba saber si la niña ya había aprendido las vocales. Entonces, les llevé unas tapitas de gaseosa. Para eso yo utilizo mucho material reciclable. Entonces, le llevé a una niña 2 cucharas, unas tapitas con las vocales y unos vasitos con las vocales. Entonces teníamos que llevar con la cuchara en la boca las tapitas y meterlas en las vocales y decir qué vocal era. Y entonces yo también me puse con ella y entonces una cuchara para ti, una cuchara para mí. Ella al principio de la risa, o sea, le pareció la actividad más espectacular del planeta. Se reía y se reía y se reía y de repente, o sea, y entre la clase, entonces yo le decía, bueno, ¿y ahora quién vamos a llevar? Y ella coge la tapita, ¡ay, sí, mira la O! No sé qué, ¡ay, sí, mira la U! Y ahí yo empecé, ya lista, ya tiene las vocales, ya las reconoce perfectamente. Lo mismo con los números, lo mismo. Y pues, ¿cómo utilizo esa evaluación? Pues, para darme cuenta que sí, las actividades que estoy implementando sí funcionan. No tengo necesidad de ponerlo a que repita 20 veces la A, ni que, no sé, que la recorte, no. Jugando ya las tiene y sabe cómo las utiliza, porque entonces era, ¡ay, sí, la A de arcoíris! ¡Ay, sí, la U del unicornio! ¡Ay, sí, Entonces... Interesante, Dianita. Me gusta mucho, digamos, toda esta entrevista, pues porque cuentas muchas experiencias significativas que pues obviamente uno se da cuenta que le aportan mucho a la educación actual, que ha cambiado mucho. Y pues con nuevas generaciones pues tenemos que tener en cuenta que no todo siempre tiene que ser lineal. Ya para finalizar, me gustaría que nos dieras, no sé, un consejo a todos los docentes y a todos los que estamos interesados en la educación hoy en día, en los procesos de educación, pues ¿qué aporte le puedes dar tú a esta nueva onda de cambios que hemos visto, digamos, en nuestro contexto también cultural, en los cambios ambientales, en los cambios políticos, en diferentes aspectos que, digamos, tienen que hacer ustedes como educadores? Bueno, que hagan las cosas con pasión, siempre. La labor docente es mal paga, pero cuando tú recibes ese cariño, cuando recibes ese aprendizaje, que observaste ese aprendizaje en el niño, eso, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí? Entonces eso es un salario emocional y es un salario que yo creo que solo recibimos nosotros, los docentes. Siempre ser muy empáticos con los niños, de acuerdo a sus edades, sea la edad que sea. Si son chiquitos, pues trátenlos como chiquitos. Si son adolescentes, también. Ustedes también pasaron por la adolescencia, yo también pasé por la adolescencia y a todos nos dio diferente. Entonces, entenderlos
Si son más grandes, si son jóvenes de bachillerato, lo mismo. Y siempre, pues todos sabemos que la sociedad pues se ha transformado y el sistema educativo, pues sí, la educación no se puede quedar en lo mismo. Entonces, siempre ser innovadores. Si tienes tu salón aburrido y te empiezan a llegar quejas de los papás y no sé qué, y que mi hijo está aburrido, que no está aprendiendo, y que no sé qué, cambia el chip y prueba con cosas nuevas. Y siempre uno estar estudiando, esto es una carrera para toda la vida. Ok. Vale, Dianita, muchísimas gracias por tu participación, tu colaboración y pues nada, muy enriquecedor el día de hoy. Gracias, Dianita. Vale.